que es un grupo hipertenso en riesgo más alto. El estudio ACCORD no mostró ninguna diferencia realmente significativa en el punto final primario compuesto de enfermedad cardiovascular entre una PAS promedio de 119, justamente por debajo de 120, y la de 133 milímetros, o sea, menos de 140. Efectivamente, hubo una reducción significativa en accidentes cerebrovasculares, pero este fue un punto final secundario de este estudio. En consecuencia, los resultados del estudio de presión arterial ACCORD no dan pruebas concluyentes de que tomar como meta una presión arterial sistémica de menos de 120 comparada con la meta convencional de la PAS de menos de 140 reduzca un compuesto de eventos cardiovasculares en los pacientes de alto riesgo con diabetes tipo 2. Por consecuente, aunque el control de la presión arterial sin duda es un elemento clave para prevenir las complicaciones hipertensivas, y a pesar de lo que compartí con ustedes anteriormente de que los estudios de observación demuestran que 115/75 se relaciona con el riesgo más bajo de accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, la presión arterial más baja no siempre es mejor, y el estudio ACCORD confirma que la presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio no se recomienda como la meta de presión arterial sistólica en pacientes diabéticos. La eficacia de una presión arterial sistólica meta de menos de 120 milímetros se está sometiendo a prueba en este momento y se están llevando a cabo estudios multicéntricos aleatorizados patrocinados por la NIH y por VACUP en este estudio denominado SPRINT, en otro grupo de alto riesgo, en particular pacientes mayores hipertensos con o sin enfermedad renal. Ahora quiero hablar con ustedes sobre la importancia y la relevancia de las guías recientes para el manejo del colesterol en pacientes hipertensos en la prevención de complicaciones cardiovasculares. ¿Qué hay de nuevo en las guías nacionales de Estados Unidos para el tratamiento del colesterol? En primer lugar, la meta de un LDL de menos de 100 miligramos porcentuales, la nueva meta de LDL en la prevención primaria de riesgo más alto con 2 o más factores de riesgo, y una meta opcional de LDL de menos de 70 miligramos porcentuales en pacientes con riesgo muy alto de que sean diabéticos o con un riesgo muy alto cardiovascular. También se ha demostrado que existe una posible sinergia entre la hipertensión y el tratamiento de los lípidos en pacientes hipertensos. Es una observación interesante, en particular aplicable a la gran mayoría de nuestros pacientes hipertensos. Ya lo comenté anteriormente, la presión arterial sistólica es un factor de riesgo sumamente potente para enfermedad, para coronariopatía, como se muestra aquí en este estudio de factores de riesgo múltiples, que fue el estudio MR-FIT. El colesterol también es un factor muy importante de riesgo para coronariopatía. Sin embargo, es interesante ver que el impacto tanto de los factores de riesgo juntos en el riesgo de muerte sea más que aditivo. El eje horizontal de esta diapositiva nos muestra que el riesgo de muerte por coronariopatía se incrementa 4 veces a lo largo del intervalo de la presión arterial sistólica desde el cuantil más bajo al más alto. El eje vertical nos muestra que el riesgo de muerte por cardiopatía aumenta 4 veces en el intervalo de colesterol total del cuantil más bajo al más alto. Como podrán notar, al ver las barras verdes en el centro de la pantalla, podrán notar que el impacto de ambos factores de riesgo juntos, combinados, incrementa en más de 11 veces el efecto aditivo de cualquiera de los factores de riesgo por sí solos. De esta manera, el impacto de la presión arterial sistólica elevada en el riesgo de muerte por coronariopatía se ve amplificada por la presencia de hipercolesterolemia. Se advierte también en una amplia variedad de estudios observacionales como MR-FIT que el impacto de incrementar el colesterol LDL es tal que una reducción de 1% en coronariopatía se espera por cada
decremento de 1 miligramo porcentual en colesterol LDL. Ya lo vimos anteriormente y lo veremos después. Los resultados de estos estudios hipocolesteromiantes, esta relación entre la reducción del colesterol y la reducción del riesgo de coronariopatía parece ser justamente lo que se esperaba y lo que se predecía a partir de estos estudios observacionales. Entonces, el tratamiento del colesterol verdaderamente es importante para nuestros pacientes hipertensos. Esta encuesta del National Health and Nutrition Examination Survey, de hecho, nos muestra que la más amplia mayoría, casi el 85% de nuestros pacientes hipertensos, tienen colesterol LDL mayor a 100 miligramos, la nueva meta en esta nueva prevención. Y de hecho vemos que el impacto del tratamiento con estatinas sobre el riesgo de coronariopatía es sumamente impresionante en pacientes hipertensos con 2 o más factores de riesgo coronario. Por ejemplo, en el estudio ASCOT, en la parte del tratamiento hipolipemiante, cuando se suministra atorvastatina para disminuir el LDL de 130 a 90 miligramos, esta reducción de 40 miligramos en colesterol LDL disminuye el infarto del miocardio no fatal hasta un 45%. Repito, observen por favor, aproximadamente estamos hablando de una 40% de reducción por cada miligramo en reducción porcentual en LDL, tal como se pronosticaba en los estudios observacionales. Las estatinas también reducen el riesgo de accidente vascular cerebral en pacientes que son hipertensos, que tienen 2 o más factores de riesgo, hasta en un 27%, como se muestra aquí. Y esta reducción de accidentes cerebrovasculares atribuido a la reducción de LDL con estatinas definitivamente amplifica la eficacia preventiva de accidentes cerebrovasculares por el tratamiento con medicamento antihipertensivo y deberá utilizarse en nuestro manejo diario de pacientes hipertensos para poder reforzar la importancia crítica de reducir el colesterol, al igual que la presión arterial en pacientes hipertensos, en particular para tratar de optimizar la carga de la enfermedad cardiovascular global. Entonces, este estudio ASCOT, ¿cómo cambia la meta de LDL en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular? El primer estudio de prevención primaria cardiovascular, el denominado Estudio del Oeste de Escocia, WASCOPS, con pravastatina, demostró que una reducción del LDL de más o menos de 190 a 160 miligramos porcentuales reduce el riesgo de coronariopatía. Y posteriormente el estudio AFCAPS, el estudio clínico con lovastatina, demostró que reducir el LDL de 160 a 130 miligramos disminuye aún más el riesgo de enfermedad coronaria. Y ahora el estudio ASCOT, al confirmar una reducción continua del riesgo de coronariopatía al reducir el LDL de 130 a 90 o menos de 100, apoya la recomendación del nuevo programa NCEP de menos 100 miligramos como la nueva meta de LDL en la prevención primaria en pacientes con 2 o más factores de riesgo coronario. Entonces, por ejemplo, un paciente que sea hipertenso con más de un factor de riesgo nos hace regresar a pensar que la mayoría de nuestros pacientes tienen por lo menos 2 factores de riesgo. Entonces, la meta LDL para reducir un mínimo el riesgo de coronariopatía es ahora de menos de 100 miligramos en lugar de menos de 130 miligramos en los pacientes con múltiples factores de riesgo. ¿Y qué podemos decir sobre el impacto tanto de un mejor control de LDL y una mejor reducción de la presión arterial en los pacientes hipertensos? El estudio ASCOT fue un estudio de diseño factorial de 2x2 con 2 aleatorizaciones en secuencia. Primero a uno de 2 medicamentos antihipertensivos, el bloqueador de los canales de calcio o bloqueador beta, y después una segunda aleatorización, ya sea para utilizar una estatina o el placebo. Este diseño de estudio factorial 2x2 permite una oportunidad única para comparar el impacto de la acción hipolipemiante de las estatinas en 2 grupos de pacientes hipertensos. Pacientes tratados con amlodipino, con un mejor control de la presión arterial que se muestran del lado izquierdo, y los pacientes tratados con atenolol, que se muestran en el panel derecho de su diapositiva.
Pueden ver que para el punto final primario de coronariopatía fatal y no fatal hubo una reducción mucho mayor y mucho más significativa de 53% como reducción con una estatina en comparación con el placebo en pacientes hipertensos tratados con amlodipino que lograron un mejor control en su presión arterial al compararlos con los pacientes tratados con atenolol que solo tuvieron una reducción del riesgo no significativa de 16%. No estaban tan bien controlados en su hipertensión. Recordarán, porque ya lo hablamos anteriormente, que hay un efecto amplificado en el colesterol elevado sobre la enfermedad coronaria ocasionado por la hipertensión en estudios observacionales. Bien, este nuevo hallazgo de una sinergia entre la reducción del colesterol por una parte y una mejor reducción de la presión arterial por otra parte en este estudio confirma la importancia tanto de lograr una reducción óptima de presión arterial y reducción óptima del LDL para minimizar el riesgo global de coronariopatía en nuestros pacientes hipertensos. En consecuencia, las guías nacionales del tratamiento de colesterol de Estados Unidos apoyan la recomendación de LDL meta de menos de 100 miligramos porcentuales en pacientes con dos o más factores de riesgo coronario para su prevención primaria. ¿Y qué podemos decir sobre el manejo de lípidos en nuestros pacientes hipertensos con coronariopatía? Hace más de 11 años, el programa nacional, el National Cholesterol Education Program, por primera vez recomendó un LDL meta de menos de 100 miligramos en pacientes con cardiopatía coronaria confirmado, lo que se denomina un equivalente de riesgo de coronariopatía, es decir, son diabéticos o pacientes con una puntuación de riesgo de Framingham asociado con riesgo de coronariopatía a 10 años de más del 10%, es lo que se denomina pacientes de riesgo intermedio. ¿Debemos acaso verdaderamente fijar una meta de LDL mucho más baja que 100 miligramos porcentuales en pacientes con coronariopatía? Esta fue la justificación del estudio Treating to New Targets o TNT de 2 dosis de estatina a una dosis baja, 10 miligramos, o dosis más alta,